En esas reuniones previas con el Ministerio hay una cuestión que nos trasladan de primeras, que es la foto que se tiene por parte del Ministerio de toda España y en Canarias en particular. Y en Canarias en particular, que es lo que nos importa, hay pues, aproximadamente 85.000 personas, hombres y mujeres, que no han podido ser desafectados ni un solo día y que durante todo este tiempo no han podido prestar ni un solo día de trabajo en su centro de trabajo porque sus actividades se encuentran completamente cerradas. El último Real Decreto, que tenía vigor desde junio, encontraba una serie de realidades sanitarias diferentes a la que tiene ahora. Apenas se tenía pues, ningún tipo de dificultad en Canarias desde el punto de vista sanitario. En la península, salvo excepciones que fueron los primeros que tuvieron que ver, era la cuestión de los ERTE por rebrote en algún matadero, recuerdo ustedes, y en alguna situación de agraria, algún centro de trabajo agrario, y los ERTE de rebrote en aquel momento eran una materia que casi pasaron desapercibida y que con este nuevo Real Decreto pues adquieren mucho más valor. Por lo tanto, el carácter dinámico de estos acuerdos, de estas reuniones que están teniendo, como ustedes saben, este tercer acuerdo social en defensa del empleo, tiene lugar entre la negociación entre representantes de los trabajadores, en este caso UGT y comisiones obreras, y por la parte patronal, donde se encuentran pues, las centrales empresariales COE y CEPIME, junto con dos ministerios, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Seguridad Social. Eso es un poco, digamos, la situación, el preámbulo, de dónde venimos, lo que ha cambiado del anterior Real Decreto al actual, y que, bueno, se publica prácticamente sobre la campana, y lo que viene a ser un poco la intención de este Real Decreto como introducción y preámbulo es el mantenimiento de los puestos de trabajo y el mantenimiento de las empresas. Se trata de proteger en esta situación económica pues el mantenimiento de los puestos de trabajo y que no haya ningún trabajador y trabajadora, y tampoco que haya una situación económica adversa en los hogares domésticos, y a la par pues que las empresas aguanten el bache, aguanten el tipo, y en este caso podamos subsistir y que vengan circunstancias mejores en ese sentido desde el punto de vista económico. Yo creo, en base a esta situación, es un Real Decreto muy complejo de explicar. Yo recomendaría para su lectura ir acompañando de la explicación que les doy. Nosotros tuvimos el Real Decreto, salió publicado el miércoles. Nosotros tuvimos una primera reunión con los directores generales de trabajo de toda España y el Ministerio. El martes no teníamos la norma, el martes hasta última hora antes de enviar la boletín se corrigieron algunos detalles, y por eso hablo por la experiencia propia, que hablar de una normativa sin el documento delante se hace mucho más difícil. De hecho, en esa reunión activamente participamos en preguntas Madrid y Canarias. El resto de comunidades pues tuvieron algunas dificultades y en este caso pues se preguntaron, pero era muy difícil no tener el documento delante, y al día siguiente pues fue mucho más cómodo porque ya habíamos estudiado el documento, lo teníamos por antelación y ya fuimos a tiro hecho. Por lo tanto, yo recomiendo que para sacarle mayor provecho, sobre todo los responsables de recursos humanos, grados sociales, abogados o aquellos que estén al frente o gestores administrativos, que tengan en cuenta esta oportunidad de irlo leyendo. Con respecto al artículo 1 y entrando ya en lo que es en materia, tenemos en cuenta de que todos aquellos ERTE que se constataron la fuerza mayor fruto del estado de alarma del Real Decreto el 453 del 14 de marzo y el primer Real Decreto en materia de derecho laboral, el 8/2020, que se publicó días más tarde, todo ese esfuerzo que hicieron las comunidades autónomas, y vamos a hablar en este caso de Canarias, en concreto de los 32.000 ERTE de fuerza mayor, que nosotros trabajamos, estudiamos, publicamos y constatamos la fuerza mayor, eso no es un trabajo que va a quedar en balde. Es un trabajo donde todos aquellos ERTE que se hayan aprobado en marzo serán prorrogados automáticamente
hasta el 31 de enero. ¿Con qué salvedad? Pues con aquellos expedientes en aquellos ERTE que las empresas libremente hayan desistido. Nosotros siempre recomendamos durante todo este tiempo, en las distintas webinars, con los distintos agentes sociales y económicos, que nadie desistiese de los ERTE y nadie desistiese de su expediente, porque estaba vigente y se generó cierto temor inaudito y luchaba contra el mismo por los boletines red de Seguridad Social, y en este caso daba igual las exoneraciones o no. Yo siempre mantuve que no se finalizase el ERTE porque quedaba vigente y las distintas prórrogas lo mantenían latente. El tiempo nos ha dado la razón y en este Real Decreto se mantiene la prórroga automáticamente de todos esos ERTE hasta el 31 de enero. En este caso, da igual la actividad, da igual a qué se dediquen, da igual el número de trabajadores que tengan, da igual. Es decir, los 32.000 ERTE en Canarias quedarían automáticamente prorrogados hasta el 31 de enero. En este caso, no conllevan nuevas exoneraciones en materia de seguridad social. ¿Qué ventajas tiene para el empresario mantener el ERTE prorrogado y abierto? Pues la posibilidad de afectar y desafectar a trabajadores, de la flexibilidad de tener la posibilidad, con independencia del sector, incorporar a trabajadores y trabajadoras en ese ERTE, afectarlos o desafectarlos, ¿vale? ¿Qué no va a tener? Pues, salvo lo que vamos a explicar ahora, y que estén incluidos en el SENAE, o sea, empresas de cadena de valor que dependan de estas que vienen en el SENAE, salvo estas, no van a tener exoneraciones. Por lo tanto, tenemos que entrar en materia, y esta es, digamos, la premisa más fácil de empezar, de que todos los ERTE se encuentran prorrogados y que los que conlleve exoneración a la seguridad social y, por lo tanto, ahorro de cuotas en los seguros sociales serán los que vamos a explicar a continuación, ¿vale? El artículo 2 tiene que ver con aquellos ERTE por rebrote que les decía que en el Real Decreto de junio, el 24 de 2020, pasó casi desapercibido y parecía pues prácticamente un extraño o una herramienta que quedaría en desuso porque solo conocíamos en Canarias pues un cierre de un hotel en el sur de Tenerife, o solo conocíamos en Aragón el cierre de centros de trabajo en cultivos y en el sector agrario, o en algún matadero en la península, y parecía que esto iba a quedar un poco en el olvido ante este tipo de expediente. Nosotros, en este caso, hemos visto y hemos comprobado que coge mayor protagonismo este Real Decreto en el 30/2020, los ERTE por rebrote. Pero no tienen esa denominación, ni que nadie los busque como ERTE por rebrote. Ahora habrá que analizarlo por dos nomenclaturas, por dos nombres diferentes, que nada tiene que ver uno con el otro, y que tenemos dos tipos para elegir, ¿vale? Y que tenemos que ver la casuística en sí de la empresa para decantarnos por el ERTE de impedimento, que es el primer tipo, o por el ERTE de limitación. Por el ERTE de impedimento, que es el primer tipo, será aquel supuesto donde la empresa o entidad no puede llevar a cabo su actividad. Es decir, aquí hay un impedimento, como su propio nombre indica, de la actividad, que puede ser en la empresa de manera global o en el concepto de que la empresa como tal tenga varios centros de trabajo y afecta a unos y no a otros. Es decir, yo puedo tener una empresa que se llame Funcatra S.A. y que tenga un centro de trabajo en Las Palmas y otro en Tenerife. Y puede haber pues, un impedimento en Las Palmas que nada tenga que ver con el de Tenerife. O pueda tener un hotel en esta comunidad autónoma y tenga otro en otra comunidad autónoma que se vea con este impedimento, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando siempre de la posibilidad de hacerlo por centro de trabajo, que yo creo que es una ventaja importante para distinguir a aquel que puede seguir trabajando de aquel otro que esté impedido. Este ERTE por impedimento tendrá que ir vía artículo 47, ¿vale? El 47.3. ¿Qué significa ir por vía artículo 47? Que estamos hablando ante un fuerza mayor que desde el punto de vista administrativo dentro del Gobierno de Canarias se tiene que tramitar por nuestra sede electrónica del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, mediante el procedimiento 858. Repito, 858 es un fuerza mayor ordinario. Tendrá que ir
acompañado de una memoria justificativa. Tendrá que ir, además, en este caso, con notificación pues, a los trabajadores y trabajadoras, y así como a los representantes de los mismos, pero no conlleva negociación sindical en este sentido, sino es un procedimiento rápido, sumario, que conlleva esta memoria hasta la Dirección General de Trabajo, que nosotros tenemos que solicitar informe preceptivo ante la Inspección de Trabajo, y digo preceptivo porque nos obliga a pedir informe, pero no es vinculante. Puede darse la ocasión o el motivo de que, estando en desacuerdo con ese informe, tenemos potestad como autoridad laboral de emitir una resolución contraria, y que tiene que ver este tipo de ERTE con aquellas nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria, ¿vale? Con lo cual hay una mención especial a restricciones o medidas de contención sanitaria que se produzcan a partir del 1 de octubre del 2020, ¿vale? Con lo cual, un día siguiente a la publicación de este Real Decreto. En este caso, como autoridad laboral, como director general de trabajo, estamos completamente tranquilos. No hay previsiones de que haya, por autoridades españolas o extranjeras, que es lo que establece también esta norma, de que haya nuevas restricciones, al menos en Canarias. Ya no hablo de otras comunidades que estamos viendo, en León, otros lugares que sí están siendo afectados, y que estas nuevas medidas a partir del 1 de octubre, con restricciones sanitarias, y ante la reducción de casos en Canarias y la bajada de la curva, por así llamarlo, tengamos ocasión de presentar este tipo de cuestiones. Y cuando habla de autoridades extranjeras, hablamos de las restricciones en materia de conexiones aéreas que ha habido con Inglaterra y Alemania, que fueron principalmente en julio y agosto, y que generó los ERTE de rebrote del Real Decreto del 24/2020, es decir, de junio. De tal manera de que esto sería, si hubiese nuevas restricciones de otros países, o los mismos ratificarán las mismas con una nueva orden, entrarían en este tipo específico en materia de ERTE. Pero de esto dudo mucho que durante al menos los próximos 15 días recibamos algún tipo de ERTE. Por lo tanto, que tenga en cuenta los representantes de las empresas que se da un tipo muy específico. Este tipo de ERTE conlleva una exoneración del 100% para aquellas empresas de menos de 50 trabajadores y de un 90% de aquellas empresas que, teniendo 50 o más trabajadores en situación de alta a fecha del 29 de febrero del 2020, ¿vale? De tal manera de que esas son las exoneraciones en Seguridad Social, prácticamente de manera gratuita la Seguridad Social, estas circunstancias, pero se dan para que empresas que no pueden prestar servicio y por lo tanto están impedidas, ¿vale? Dentro del artículo 2 existe el otro tipo, dentro de estos ERTE que anteriormente el 24 eran por rebrote y que ahora tienen otra denominación, y este nuevo ERTE será el más común, el que más veamos, el que más facilidades tenga de hacerse uso del mismo, que será el ERTE denominado o llamado de limitaciones, ¿vale? Tenemos el que hemos hablado, es el de impedimento, y el que tenemos ahora de limitaciones. Cuando se da este tipo de limitaciones, pues se dan en aquellos casos que no se puede desarrollar con normalidad la actividad debido a decisiones o medidas que hayan adoptado autoridades españolas. La diferencia es abismal, porque en el anterior hablamos de que no pueden llevar a cabo su actividad, y aquí se trata de que no pueden desarrollar su actividad con normalidad. Son dos cosas completamente diferentes, debido a decisiones o medidas que hayan autorizado o que hayan adoptado autoridades españolas, con lo cual limita solo el que se hayan tomado por parte de autoridades españolas. Esa es una gran diferencia con el anterior. En este caso no se ha querido precisar el tipo de limitaciones, se ha dejado completamente ambiguo y abierto, que pueden ser de aforo, horaria. Lo que se pretende en definitiva es facilitar a las empresas que se puedan acoger a este tipo de ERTE por cualquier medida que se pueda establecer en ese sentido, ¿vale? En este supuesto también conllevará el mismo procedimiento vía artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, una fuerza mayor ordinaria que tendrá que venir acompañada
mediante el modelo 858 de la Dirección General de Trabajo, por ser electrónica, de memoria explicativa, alegando y explicando pues qué medidas o decisiones adoptadas por las autoridades españolas han limitado el desarrollo normal de la actividad, conllevará medios de prueba que seguirán a acompañar. No vale el boletín, pero bueno, puede servir la norma que ha limitado de la autoridad. Y además conllevará, en este caso, informe preceptivo de la Inspección de Trabajo, también preceptivo y no vinculante, con lo cual podemos discrepar de la interpretación de la inspección, y conllevará exoneraciones del 100%, 90, 85 y 80 en aquellas empresas de menos de 50 trabajadores. Es decir, el mes de octubre tendrán el 100% de ahorro en las cuotas de seguridad social, en noviembre el 90, en diciembre el 85 y en enero el 80. Y si hubiesen tenido 50 trabajadores o más, pues también octubre, noviembre, diciembre y enero contemplarán el primer mes el 90%, el segundo mes el 80%, el tercer mes el 75% y el cuarto y último, que es de enero, el 70%. Eso no quiere decir que, aunque lleguemos también con cierto apuro a la publicación de un cuarto posible acuerdo a partir del 1 de enero, estas normas vayan a decaer. Y el Ministerio nos ha dicho que en caso de que las fechas se alarguen o demás, pues estas medidas se van a prolongar, con lo cual son medidas que hay que estar tranquilos porque no van a decaer, en este caso, en ningún sentido. Es importante resaltar también que ante este tipo de cuestiones yo valoro positivamente el esfuerzo que han hecho los agentes sociales y económicos junto con el Ministerio, porque vienen épocas complicadas, pero vienen fechas señaladas. Estamos ante la tranquilidad ya no solo para los negociadores, sino también de los trabajadores y también las empresas, que el mes de Navidad, el mes de diciembre e incluso en enero, que hay épocas también de gastos de Reyes, rebajas que también genera movimiento a la actividad económica, se mantenga estas ayudas hasta el 31 de enero, por lo cual yo creo que es muy positivo alargarlo no solo 3 meses, sino 4. Y a nivel, ¿por qué 4 y no más? Es porque lo que están haciendo es ir corrigiendo a medida que va cambiando la situación. Si nosotros no hubiésemos corregido la situación desde junio hasta septiembre con el anterior Real Decreto junto con este, la situación hubiese sido compleja, porque no se estaba reactivando la actividad como se esperaba, pensando que el mercado inglés y alemán tendrían los hoteles llenos o los hoteles medianamente llenos, con una situación de ERTE de fuerza mayor parcial, donde la gente se iba activando, donde cada vez menos personas permanecerían en ERTE y se iba reactivando. Todo lo contrario, estamos restricciones que han impedido el normal funcionamiento y que nadie esperaba, sobre todo de esos países emisores. En relación a estos dos tipos de ERTE, como decía, impedimento y limitación, les decía que era conveniente tener el Real Decreto delante porque la disposición transitoria única de Real Decreto 30/2020, que pasa también desapercibido, hay un artículo que a mí me parece sumamente interesante e importante. ¿Cuál es ese artículo? Pues ese artículo lo que viene a decir es que los expedientes que estén autorizados por motivo de rebrotes, fruto del Real Decreto el 24/2020, es decir, todos aquellos que se produjeron desde junio, julio y agosto y septiembre hasta la entrada en vigor del 30, este tipo, todos esos que se hicieron durante esa época, y en Canarias en especial, pues los del ocio nocturno, que son los que más vimos, se mantendrán vigentes en los términos previstos las resoluciones correspondientes, es decir, todo el trabajo que hicimos, las resoluciones, constatando esa situación de ERTE por rebrote, en aquel momento denominado así, sean expresas o por silencio, nosotros no tenemos ninguna por silencio, todas hemos resuelto, serán de aplicación desde el 1 de octubre, es decir, un día después de la entrada en vigor de esta norma y con motivo de evitar el solapamiento de los seguros sociales, y hasta el 31 de enero, con lo cual durante los próximos 4 meses, de un aumento en la exoneración que tenían fruto de ese Real Decreto anterior. Es decir, el Real Decreto anterior, el 24/2020, establecía un 80% o un 60% según el volumen de plantilla, y ahora se elevan hasta el 100% en aquellas empresas de menos de 50 trabajadores y del 60% al 80% en aquellas que tengan más de 50 trabajadores. Por lo tanto,
es una buena noticia y es una noticia de estar al tanto para ahorrar seguros sociales de aquellas empresas que estén en ese tipo de situación, ¿vale? Cerramos el capítulo, el artículo 2 y esta disposición que tiene que ver con ese artículo 2 y entramos en lo que son los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, los ERTE GETOP, que vienen definidos en el artículo 3 del Real Decreto 30/2020 y que le resulta de aplicación el artículo 23 del 8/2020. Por eso es siempre la remisión al texto original cuando empezó el estado de alarma, el estado de la situación de pandemia en materia laboral, el 8/2020. En estos casos hay que tener en cuenta dos supuestos. Uno es aquellos ERTE que a partir del miércoles se realice y se produzcan, es decir, los que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta norma, a partir del 30 de septiembre, esos ERTE que se empiecen a negociar y se llegue a un acuerdo a partir de esta fecha, de los que ya estaban vigentes en la entrada en vigor de esta norma, es decir, de los que se habían negociado anteriormente, pues en junio, julio, agosto, y que cuando entró esta norma estaban caminando, por así decirlo, estaban vigentes, ¿vale? Aquellos que se inicien tras la entrada en vigor de esta norma, es decir, a partir del miércoles y hasta el 31 de enero, es decir, los que se empiezan a negociar ahora, pues todos aquellos, mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor, de los señalados en el artículo 1, quedarán, digamos, estos ERTE prorrogados y tras la finalización del ERTE de fuerza mayor del artículo 22, en cuyo caso los efectos se retrotraerá a la firma de finalización de fuerza mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos ERTE que se produzcan de un fuerza mayor, como he dicho, que se prorrogan del artículo 1 y se cambie a realizar un ERTE top en las empresas, conllevarán que cuando termine el periodo de negociación será unido y de carácter retroactivo el de fuerza mayor con el inicio de este top, ¿sabes? No habrá periodo vacío, aunque la negociación se dilate en ese sentido. Es importante resaltar, que es un dato que conviene decir los asesores, que los ERTE GETOP tienen derecho a exoneración, pero también los ERTE GETOP conllevan también pues, un plazo establecido de fecha de inicio, fecha de conclusión, y los ERTE GETOP también, a efectos de saber pues, todas las consecuencias de la negociación del mismo, consumen prestaciones por desempleo. Con lo cual también tendremos que pensar en las trabajadores y trabajadoras que en muchísimos casos no están consumiendo prestaciones por desempleo y meterlos en un ETOP significará consumo de prestaciones por desempleo. Lo digo de cara al asesoramiento y las acciones o los efectos que puede producir en las plantillas. Dentro de estos ERTE ETOP entramos en la segunda posibilidad, que son aquellos que estén vigentes, aquellos que se habían negociado antes de entrar en vigor esta norma, que estaban caminando, que estaban con esa continuidad y que en este caso conlleva una de las novedades de este Real Decreto, que cuando termine su vigencia, que cuando finalice y estando vigente este Real Decreto, es decir, cuando finalice, pero tiene que estar entre el 30 de septiembre, bueno, desde el 30 de septiembre sí, hasta el 31 de enero, si está la finalización prevista en ese periodo, se podrán prorrogar automáticamente previo acuerdo de las partes que lo negociaron. Y ahí hay que destacar y profundizar que si tiene representación sindical, delegados de empresa, delegados o representantes de los trabajadores, o comité de empresa, conllevará negociación de la empresa con los representantes de los trabajadores y previo acuerdo entre las partes se prorrogará automáticamente sin necesidad de pedir un nuevo ERTE. Que tengamos en cuenta que los ERTE no se prorrogan, los ERTE tienen fecha de inicio, fecha de conclusión, y cada ERTE, aunque sean las mismas causas, no es una prórroga anterior, sino es un nuevo procedimiento, ¿vale? Con lo cual, lo que están dando aquí es la posibilidad por primera vez que se prorrogue, cosa que nunca se había legislado en esa materia, y en ese sentido la prórroga entre el acuerdo entre las partes conllevará automáticamente la prórroga del mismo. Si no hubiese representación de los trabajadores, y eso es importante, habrá que utilizar la comisión ad hoc que se hizo, la comisión negociadora que se creó al efecto del primer
ERTE-TOP, y si no existiera las mismas personas por baja voluntaria, por excedencia, por jubilaciones, por la razón que sea, habrá que crear una nueva para tener negociación con los mismos. Importante resaltar que todos aquellos reales decretos también obliga a la comunicación a los sindicatos más representativos en ese sentido, con lo cual, en este caso, lo que habla la norma, en este caso, es que se tenga en cuenta el periodo de consulta, ¿vale? Lo digo al efecto de lo que venga o lo que se haya originado en el anterior Real Decreto, ¿vale? Esto es un defecto de forma que nos puede generar en el futuro problemas. Y entramos, digamos, en otra de las novedades, teniendo en cuenta de que se producen aquí dos aspectos. En la disposición adicional primera de Real Decreto, entramos ya en lo que son empresas de sectores con elevada tasa de cobertura por ERTE y reducida tasa de recuperación de la actividad. Aquí tenemos dos cuestiones, lo voy a explicar lo más sencillo posible. Todas aquellas empresas que se encuentren adscritas en el anexo del boletín oficial del Estado del miércoles 30 de septiembre del 2020 y estén incluidos en esta lista del SENAE, automáticamente, de manera inmediata, sin necesidad de presentar un nuevo procedimiento y de forma hasta el 31 de enero, de manera gradual, tendrán derecho a exoneraciones de forma directa sin presentar un nuevo expediente. Se tienen ya por otorgado. Tengamos en cuenta que el artículo 1 dicen que todos los ERTE están prorrogados. Pues estos están prorrogados, pero además con derecho a bonificación, ¿vale? No hay que hacer un nuevo procedimiento, como no hay que hacerlo en el resto de ERTE aprobados. El listado es único, exclusivo, cerrado y sin que quepa en interpretación alguna. La foto la hizo el Ministerio de Seguridad Social, la hizo, como les decía, a principio de año. Aquí están las actividades que en todo el territorio español hay 800.000 trabajadores en España en situación de ERTE de fuerza mayor total y que no se han podido desactivar. Y es normal que a todo el mundo le sorprenda, pues bueno, la extracción de minerales de hierro, la fabricación de explosivos, la producción de metales preciosos, la reproducción de soporte grabado, el transporte espacial, todo ese tipo de actividad que a nosotros nos resulta, o seguramente nos resultará extraño, pero son en todo el territorio español los que se encuentran en situación de fuerza mayor total. Han sacado los datos, las estadísticas del Ministerio de Seguridad Social, y esos son los que son. Han extraído esos datos y a partir de ahí se tiene directamente ese tipo de circunstancia, ¿vale? Por lo tanto, todos los del SENAE y todos los que aparezcan ahí, pues directamente prorrogados y con exoneración y sin ningún tipo de procedimiento, por lo cual eso es muy sencillo de explicar, nos olvidamos. Y todos aquellos que se encuentren en una dependencia, digamos, con esas actividades de Real Decreto, estaríamos hablando de la dependencia o la cadena de valor con estas actividades, ¿vale? Aquí tenemos que analizar la facturación durante el 2019 que se haya generado al menos en un 50% de la facturación el año anterior en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en alguno de los códigos de la SENAE, como les había dicho. Eso tendrán que, ahora explicamos el procedimiento, pero además también cuya actividad real depende indirectamente de la desarrollada también efectivamente por las empresas incluidas en el SENAE, ¿vale? Este tipo de ERTE que se deja, digamos, en este caso abierto, tendrá que tramitarse entre el 5 de octubre y el 19 de octubre. Es una fecha marcada, que no cabrá prórroga. El Real Decreto ya vemos que no se va a negociar hasta enero. La fecha es exclusiva del 5 al 19. Tiene que hacerse vía un procedimiento nuevo que hemos creado al efecto en la Dirección General de Trabajo, porque no queríamos mezclarlo con los anteriores y hemos creado el procedimiento del 6642. El 6642 en nuestra sede electrónica del Gobierno de Canarias tendrá que venir acompañado, si se quiere acoger a este tipo de modalidad de ERTE, a memoria explicativa, explicando la situación y acompañada de aquellos medios de pruebas que se estimen. ¿Qué medios de prueba se puede estimar? Pues bueno, nada queda claro todavía en el procedimiento porque ni la Inspección de Trabajo ha dicho
su criterio y se ha dejado un poco al azar. ¿Qué medios de prueba? Pues todos aquellos medios de modelos de Hacienda que relacione la actividad o el desarrollo o la puesta a disposición de las mercancías de una empresa o la facturación hacia otra. E incluso pues, la cadena valor que tenga que ver pues, con hoteles, restaurantes que estén en zonas turísticas principalmente. Pues todo restaurante que se encuentre en los bajos de un hotel, en el interior de un hotel, una peluquería, una tienda de comercio por menor que se encuentre, teniendo en cuenta de que habrá dos procedimientos que se puedan aplicar, es decir, el de limitación, el ERTE de limitación, que podrán acudir por ahí, y este procedimiento que es igual, de tal manera de que aquí lo que lo va a diferenciar, además de la exoneración, es la explicación, ya no solo a nosotros, sino a la inspección de trabajo. Tuvimos una reunión antes de ayer, estaba en Tenerife, tuve una charla con la COE, pero con ocasión, antes de la entrada con la COE, tuvimos una charla con la Inspección de Trabajo Estatal. La previsión de ellos es saber el volumen de trabajo que vamos a tener ante la posible avalancha que tuviéramos que tener, porque, bueno, hay muchos lugares que tienen dependencia con los hoteles. También es verdad que ha habido otros que han pedido ERTE por rebrote y se siguen manteniendo, con lo cual eso también es otra realidad, sobre todo lo que son sisas, lugares de copas, ocio nocturno, que eso ya estaba tramitado, con lo cual es un trabajo que hicimos ya en el verano. Y ahora, en esta ocasión, lo que quiere hacer la Inspección de Trabajo, y es un modelo que todavía no está definido, pero se los adelanto, es en lugar de que un inspector de trabajo por primera vez constate si hay facturación del 50% o no, el documento que reciba de la autoridad laboral, la Inspección de Trabajo, lo va a intentar derivar a Hacienda para que cruce los datos y vean si efectivamente hay un 50%. Con lo cual el informe que emita el inspector de trabajo o su inspector de trabajo será fruto del informe que Hacienda le diga pues sí o pues no, ¿vale? En ese sentido. Nosotros hemos mantenido que en este caso es una situación muy drástica porque al final te está condicionando y no se deja potestad para determinar, y que puedan haber empresas pues de jardinería, por ejemplo, que no facturen al hotel, sino facturen a una empresa del grupo que se haga cargo de todos los servicios, con lo cual no va a haber esa relación directa con el hotel y casos de ese tipo hay. Por lo tanto, digo esto porque es una de las cuestiones que se están planteando, insisto, sin que haya una medida tomada al respecto, sino, de hecho, estamos esperando a la espera del Excel por parte de la Inspección de Trabajo que recibiríamos la autoridad laboral para incluir los datos que se metan por esta vía, y lo estamos viendo. Estamos viendo más procedimientos que están entrando por limitaciones, que por esto también lo digo de antemano, lo que llevamos desde la publicación de este Real Decreto y a la fecha que estamos, que son pues, prácticamente 9 días desde la entrada en vigor y 3 días después del inicio del plazo. ¿Vale? O sea, estamos viendo más limitaciones que otro tipo. En este caso también les decía que conlleva exoneraciones del 85% en aquellas de menos de 50 trabajadores y el 75% cuando son 50 o más. ¿Vale? Eso es una de las cuestiones que conlleva exoneración en ese sentido. La salvaguarda del empleo del artículo 5, porque me voy a saltar el 4, que es al final el reparto de dividendos y transparencia fiscal, que es una cuestión de que les afecta a las empresas, de que si tienen este tipo de cuestión, tendrán esa fiscalización del Estado y que hay limitaciones en cuanto a ese tipo de cuestiones porque es dinero público. Por lo tanto, eso iré al 5, la salvaguarda del empleo. Dispone que el plazo vigente es el de los 6 meses. ¿Cuándo empieza a contar el plazo? Pues cuando se desafecta el primer trabajador en la plantilla. No hay tratamiento individualizado, habla de todo lo que es la plantilla. Desde el primer trabajador que se desafecte empieza a correr el cómputo de esos 6 meses e incluso aquel trabajador que haya sido desafectado para actividades preparatorias. De tal manera de que ese sería el cómputo. Cuando
en este caso se tiene que tener en cuenta aquellas empresas que se acojan a este tipo de bonificaciones, pues que cuando se le acumularán otros nuevos 6 meses. Pero esos nuevos 6 meses que se le acumulen no se solaparán con la anterior, es decir, terminará el primer periodo de los otros reales decretos y todos estos meses que han tenido esta exoneración de cuotas, y cuando termine ese primer periodo se solapará con el segundo, que genera la adscripción a estas ayudas de exoneración de dinero público en este sentido. Entonces, la salvaguarda también del empleo tiene en cuenta este periodo también, ¿vale? La prohibición del despido y la interrupción de los contratos temporales, pues es igual, el artículo 6, pues no se puede despedir durante este tipo de situaciones, y aquellos contratos temporales, pues igual se suspende el contrato temporal, no continúa corriendo el plazo y empezará otra vez a reanudarse ese tipo de contrato cuando se reanude la actividad de ese trabajador, es decir, o se desafecte, o bien cuando vuelva a la actividad y vuelva a toda la normalidad, seguirá con esa continuación el contrato, salvo especificidades de contratos de obra y servicio o otro tipo, como puede ser el de interinidad, que se recupere la persona que vuelva de una excedencia o de un proceso de IT, ¿vale? Esas serían también secciones en ese sentido. Eso es un poco lo más destacado en este caso, ya para ir agilizando. En materia de desempleo es importante también, porque en materia de desempleo del artículo 8 se protege a los trabajadores, una de las peticiones de los sindicatos, y es muy importante. Aquellas personas que no tengan cotizado los días necesarios para tener derecho a prestación por desempleo es indiferente, porque va a tener derecho a prestaciones. No consumen prestaciones, que es otra de las cuestiones importantes, estando en ERTE, y que en este sentido bueno, más que se eleva, que se debería elevar por el consumo de los primeros 180 días y reducirse al 50% de la prestación. Se ha hecho un esfuerzo enorme por el Estado para, y no ha habido discrepancia entre organizaciones sindicales y empresariales, para que los trabajadores y trabajadoras en ERTE mantengan el 70% que venían disfrutando. Esto fue complejo, aunque parezca sencillo, porque había que cambiar pues, la legislación laboral del 2012 para poder mantener esos periodos, y se ha logrado. Se entiende por primera vez lo del el contador a cero, pero será para aquellos despidos que se produzcan pues, en adelante y que tengan que ver pues, prestaciones a partir del 1 de octubre del 2026, con lo cual esto queda muy alejado. Y el 2026, ¿por qué? Pues, porque se entiende que es el derecho a la acumulación de 6 años cotizados para tener 2 años de prestación por desempleo o 2 años de paro, ¿vale? En ese caso es lo que tiene. Después los fijos discontinuos, se hace pues, esa salvedad de protección a los fijos discontinuos durante esta situación, para los periodos de llamamiento no, esto especialmente con afectación a Baleares. El trabajo a tiempo parcial se corrige una cuestión de injusticia en ese sentido, porque los trabajadores a tiempo parcial pues, puedan compatibilizar otros contratos a jornada parcial de su actividad. La entrada en vigor y también pues, una novedad que es la formación de las personas afectadas por que el derecho a la formación y la cuestión a formar a los trabajadores, pues será también otra de las cuestiones importantes. Y por último, pues la entrada en vigor que se tiene en cuenta en la fecha que entra ese Real Decreto, y la comisión de seguimiento, que es la disposición segunda del Real Decreto 30/2020, por lo cual todas aquellas matices, discrepancias, estudios o cuestiones se va a realizar. Con ocasión de la visita hoy del ministro de Seguridad Social, también hemos planteado distintas cuestiones que nos parecen importantes, como tener derecho a bonificar a aquellas empresas que desafectaron a trabajadores para actividades preparatorias.
Eso significa que, sobre todo en los hoteles, sucedió cuando tenían previsto reapertura en los hoteles, se sacaron del ERTE, por así decirlo, se desafectaron, pues en algunos casos 5, 10, 15, 20 personas, o en otros, pues la mitad de la plantilla. El afectar otra vez a esos trabajadores por las circunstancias que todos conocemos, las restricciones y conexiones aéreas, ha generado que no tengan derecho a exoneración a esos trabajadores, a pesar de que estaban o que estuvieron en el ERTE, con lo cual es una de las cuestiones que hemos trasladado a través de la Federación de Hostelería de Las Palmas, y también hemos tenido en cuenta pues otra realidad, otra preocupación que a nosotros nos preocupa y que tenemos que dar cobertura y protección a los contratos temporales, no solo porque el que se desafecta ya se acaba el contrato, si tiene continuidad y tiene trabajo, sino para que dentro de esta situación pues se tenga en cuenta pues esa protección a ellos vía mayor exoneración o vía de otra manera, para esa protección que tienen los mismos y que en este caso está generando que conlleve pues también una forma o un análisis por parte de los empresarios de ver el que nada tiene que ver con los fijos discontinuos en Baleares. Bueno, por lo tanto, es otra de las cuestiones que hicimos para proteger el empleo, el matiz que teníamos en este caso, en cuanto a los temporales, para el ahorro de cotizaciones y que no generen, en este caso, pues un añadido en cuanto a la relación con los hoteles principalmente, ¿vale? Entonces, principalmente sería eso la cuestión y dándole gracias por su tiempo y intentado explicar lo más detallada posible, a pesar de que me extienda mucho más, porque si no es muy difícil explicarlo con antelación y saber por qué se realiza la norma. Por eso es una de las cuestiones que hace difícil también explicar este Real Decreto y la dificultad que tiene el mismo con lo técnico que es. Así que nada, muchísimas gracias. Vale, Alejandro. Si te parece bien, gracias. Pasamos al turno de preguntas. Concretamente empezamos por Gladys. Esta es una usuaria del gabinete y además ha estado en contacto con la autoridad laboral, y la duda la estuvimos hablando ayer precisamente por teléfono. El SENAE que tiene es el 9321, es el de atracciones de ferias itinerantes. Ella solicitó en su momento un ERTE por rebrote, lo estaba gestionando sus asesores, y claro, ahora ella lo que preguntaba es, con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto, ¿ella se mantiene en el ERTE rebrote o entraría dentro de ERTE por impedimento o ERTE fuerza mayor? Está claro que por fuerza mayor era el que tenía, se pasó a ERTE rebrote. Lo que pasa que ella dice que con la nueva normativa sí se encuadra mejor en el ERTE por impedimento. A ver, yo creo que el caso de ella es un caso concreto y específico de SENAE. Ese tipo de cuestiones no tiene que hacer absolutamente nada. Continuaría prorrogado y artículo 1, pero con el añadido que se prorrogan aquellas actividades que además tengan consideración en el SENAE. Eso inmediatamente, sin necesidad de hacer un nuevo procedimiento, ya sin hacer nada, tendrán unas exoneraciones del 85 al 75%, que en este caso probablemente sea el 85% por el volumen de empresa, a esa exoneración en materia de seguridad social. Por lo tanto, ni tan siquiera cabría el de limitación, porque en este caso se podría hacer, pero si no se hubiese hecho ese ERTE de limitación, pasarían directamente a exonerarse por vía del SENAE. Si se ha hecho un ERTE por limitación y se ha sido constatado y se ha concedido, que se mantenga en ese tipo de ERTE, que además conlleva una mayor exoneración. No, el que solicitó fue el ERTE por rebrote. Sí, pero por eso, si ese ERTE por rebrote del 24-20 ha sido concedido, ha sido autorizado, se mantenga esa situación, esa disposición transitoria daría pie a una mayor exoneración del 100% en empresas de menos de 50 o 90 si fuese de más de 50 trabajadores, y cuando termine esas restricciones o le permitan otra vez reaperturar
por las circunstancias de su actividad, pues hasta el 31 de enero caería ese ERTE, digamos, por rebrote y pasaría al del SENAE a exonerarse a razón del 75-85. Es decir, uno no es excluyente del otro, sino uno convive dentro del otro. ¿Vale? Y el ERTE que ya tiene es el que tiene prorrogado vía SENAE, pero si dentro de este ha presentado uno de limitación, se acogerá a la bonificación en limitación. Vale, perfecto. Una segunda pregunta dice, buenos días, ¿consume el tiempo de prestación por desempleo por estar el trabajador en ERTE por fuerza mayor prorrogada con este nuevo Real Decreto? No, ya lo expliqué y eso ha sido uno de los aciertos de los sindicatos, principalmente el mantenimiento del contador a cero, por llamarlo, el que no consumen y el que no necesitan periodo para cobrar prestaciones. Eso se mantiene y además a razón del 70%. Es cierto de que ahora las empresas, sobre todo también hay muchas empresas conectadas, tenemos que tener en cuenta que todas aquellas empresas que tengan un ERTE o sus clientes tendrán que emitir de nuevo los listados de los trabajadores al SEPE. Y eso es hacer un esfuerzo otra vez que ha venido la norma, que en principio va a generar dificultades al SEPE, evidentemente, por el volumen de trabajo que es otra vez tramitar esos listados y que en ese caso pues es la única novedad que habría que añadir. Vale. Tenemos otra consulta. Una empresa en ERTE por fuerza mayor, si presentamos un ERTE por limitación o restricción, una vez finalicen las mismas, finaliza el ERTE, podemos volver al ERTE por fuerza mayor si sigue vigente hasta el 31 de enero. Sí, efectivamente, sigue un ERTE dentro del otro. Y cuando decaiga el de limitaciones, cuando acabe esas restricciones, pues volverá al ERTE prorrogado al artículo 1, que es lo que ha generado ese tipo de cuestiones. Vale, perfecto. Buenos días, una cuestión. ¿Nos puede confirmar que el mantenimiento del empleo para los ERTE iniciales es de 6 meses desde el reinicio de la actividad o desde la incorporación del primer trabajador? Yo creo que esto también lo aclaraste. Si quieres hacer algún comentario al respecto. No, en principio lo he comentado desde que se desafecta el primer trabajador. Vale, empresas que ven disminuida su actividad porque trabajan en eventos concretos que no solo se realizan en hoteles, por ejemplo, en otras actividades, ¿qué opciones tiene para poder exonerarse? Pues en este caso, si son actividades con limitaciones, va a ser un ERTE por limitaciones. Si la dependencia de sus actividades coincide con alguna del SENAE, pues aquellos que tengan que ver con cadena de valor, según las restricciones gubernativas que se hayan producido en el sector específico. Perfecto. Si una empresa tiene el 50% de tiendas vinculadas indirectamente a la cadena de valor, ¿puede acogerse a este ERTE con exoneración para la totalidad de los centros o únicamente para aquellos que estén vinculados a esa cadena de valor? Son todos los que tengan que ver con la cadena de valor. No tiene ningún tipo de relación por cadena de valor aquellos que no se relacionen directamente. Vale, esto creo que también lo has aclarado. Dice, para aquellas empresas que quieren continuar con ERTE por fuerza mayor vigente hay que presentar alguna plantilla de solicitud de prestación al SEPE. Sí, pero eso es al SEPE directamente. Eso es al SEPE directamente, no tiene nada que ver con la autoridad laboral. Y también dice, también hay que volver a presentar los certificados de empresa, ya esto sería con el SEPE. Otro organismo. Nosotros directamente no tienen que hacer absolutamente nada. Si están dentro de las actividades del SENAE recogidas, se prorrogan directamente. Vale. Empresa de ERTE, fuerza mayor, prorrogada automáticamente, puede renunciar a la exoneración de cuotas aunque su SENAE esté incluido en el anexo del Real Decreto 30/2020. Es una decisión voluntaria que se puede acoger. Esto es una opción para hacerlo. Perfecto. No había más que no se acogiera a la exoneración para despedir, pero tiene esa posibilidad de mantenimiento del empleo y el ahorro del 85% o el 75%.
Perfecto. Cataiza dice, los bares y restaurantes no están incluidos en los SENAE de anexo del Real Decreto 30/2020. Al depender económicamente del turismo, no podemos documentalmente demostrar que están dentro de la cadena de valor de los SENAE descritos. Que vaya por limitaciones, entonces, si no tiene medios de prueba, pero si tiene ocasión de medio de prueba, incluso podría ir por cadena de valor. Vale. Buenos días. Dice, una empresa con 2 SENAE distintos, hostelería y comercio, solicitó en su momento 2 ERTE distintos, uno para cada SENAE, y reanudó las actividades de cada SENAE en fechas distintas. El requisito, a ver, no puedo acceder completamente a la pregunta. ¿El requisito de mantenimiento del empleo se computa por cada SENAE o por el global de la empresa? Por cada ERTE presentado. Si coincide un único ERTE en ambos SENAE y si coinciden 2 ERTE diferentes, cada ERTE es de forma independiente los periodos de mantenimiento del empleo. Perfecto. En caso de ERTE por limitación, si tenemos 3 trabajadores representantes, ¿es necesario contactar con los sindicatos? Sí, claro, siempre es uno de los requisitos que se tuvieron, pero que tendrán que ver si hubo representación sindical dentro de si es un ERTE top, pues la que tengan en la empresa. Esta pregunta también creo que ha sido contestada. Dice, una empresa con ERTE de fuerza mayor prorrogado, ¿podría solicitar ERTE de limitación si se dieran las condiciones para ello en un momento determinado? Siempre está abierto. Si se dan las causas y demás, siempre está abierto hasta el 31 de enero, aquellas limitaciones que existan. Pero, insisto, son de autoridades españolas que ahora mismo sabemos todas las que son. La que afecta al ocio nocturno, limitaciones en horarios a los restaurantes, todo este tipo de cosas. No acabe innovar otras que no existan. Beatriz nos dice, buenos días, les quería preguntar por una empresa que se dedica al comercio mayor de souvenir. ¿Podríamos solicitar el ERTE de cadena de valor? En la memoria, ¿cómo lo podríamos justificar? Pues en la relación con los clientes que se tengan, qué clientes son los que ellos les suministran ese material, la facturación que han tenido con ellos, el tipo de producto que venden, las zonas turísticas donde reparten, es decir, un poco lo que conozca de primera mano en la empresa, explicando en ese sentido a lo que se dedica, a lo que produce y lo que requieren para subsistir. Aquí una recomendación que tú has dicho tanto en esta webinar como la anterior, de no desistir del ERTE. Elena nos dice, ¿nos puedes indicar cómo proceder si se ha desistido del ERTE inicial? ¿Se debe volver a tramitar un expediente? Ahí tendrá que saberlo individualmente cada empresa, si ha desistido o no. Ellos saben perfectamente si se ha desistido. Ellos desistieron. Lo que pregunta es si desistimos, ¿tenemos que volver a iniciar el procedimiento? Si se desistieron, en este caso, tiene que hacer un nuevo procedimiento si se dan las causas para poderlo solicitar, que ahí en este caso solo sería o un ERTE por limitación o uno de cadena de valor. La siguiente pregunta prácticamente lo mismo. Si hemos renunciado a la autoridad laboral por desafectación total de los trabajadores por ERTE, estos ya no estarán prorrogados. Efectivamente, si se ha desistido, no existe ese ERTE. Por eso nosotros decíamos de mantenerlo siempre vigente y siempre con independencia de que se exonerara o no. Es decir, yo no sé por qué entró el miedo. Yo me imagino que fue por un boletín red de la Seguridad Social que decía que si no se exoneraba, pues había que comunicarlo. Nosotros en este caso nos daba igual que se exonerara, que afectara, que no desafectara. El ERTE estaba aprobado, se había constatado la fuerza mayor y se había constatado hasta el final de los periodos de los distintos reales decretos. Dice, buenos días, a partir del nuevo Real Decreto, ¿las exoneraciones son para todos los trabajadores de la empresa o diferencia entre afectados y desafectados? Bueno, los del SENAE son para afectados y desafectados, los de cadena valor igual, y en este caso los de limitaciones, en este caso también para todos aquellos que tengan esa limitación, que pueda haber trabajadores que no porque pueden estar haciendo teletrabajo y no todos entran en ese listado de limitaciones, es decir, puede haber limitaciones
pues en una empresa, pero el departamento comercial o el departamento de recursos humanos se mantenga trabajando sin necesidad o sin estar afectado por esa limitación. Vale. En el mes de junio se comunicó a la autoridad laboral la finalización de ERTES porque algunas empresas realizaron nuevas contrataciones. Si la autoridad laboral no las ha tenido en cuenta, ¿la tendremos que presentar de nuevo antes del 15 de octubre? Nosotros habría que ver el caso concreto. Si se desistió, pues se ha desistido, y en este caso pues habría que ver el caso concreto si se ha desistido o no. Yo lo que le animo es que lo presente. No tiene nada que perder, sino que se presente y no pasa nada. Vale. La siguiente pregunta, ¿ERTE por limitación necesita llamamiento a los sindicatos si no hay representación de los trabajadores o vale el acuerdo de los trabajadores? El ERTE por limitación no conlleva negociación sindical, simplemente comunicación si se quiere hacer, pero conlleva simplemente el trámite. Es un fuerza mayor y la fuerza mayor no conlleva negociación sindical. Muy bien. Se entiende que los ERTES que se prorrogan automáticamente no deben presentar ningún comunicado a la autoridad laboral, salvo que se quiera exonerar. No conlleva nada. La exoneración va directamente con la tesorería. Nosotros no nos deben comunicar nada. De acuerdo. En relación a las exoneraciones, ¿sabe si se puede exonerar a todos los trabajadores de la empresa o solo a los afectados y dejar fuera de exoneración a los trabajadores reincorporados, como se estipula en el Real Decreto 30/2020? No viene regulado en el 30/2020 porque a efectos de exoneraciones son los boletines red. En este caso habrá que ver ese tipo de exoneración según el ERTE, porque tampoco especifica la pregunta a qué se debe. ¿Sabes? Lo he contestado antes, que tiene que ver si es de limitación o de cadena de valor o SENAE. Los de SENAE y cadena de valor tendrán exoneraciones los afectados y desafectados. Y los otros tendrán en cuenta pues aquellos que estén en el listado de manera desafectados, son trabajadores por limitación. Buenos días. ¿Podrían aclarar si para los ERTES que se prorrogan y con SENAE incluido en el listado del BOE, habrá que presentar algún tipo de memoria o habrá que hacer algún procedimiento ante la autoridad laboral o se aplican directamente las exoneraciones? Aplican directamente. Nosotros no queremos ni necesitamos ni memoria ni ratificación. Están en el SENAE, están aprobados directamente. Siguen caminando, pero con bonificaciones, con tesorería. Es decir, recordemos que todos están prorrogados y si además están prorrogados con SENAE, pues todos ellos van a tener exoneraciones. Esta pregunta me resulta interesante, la hace Yolanda. Dice, buenas tardes, empresa con ERTE por limitación, ¿tiene flexibilidad para afectar y desafectar a cualquier trabajador? Y yo añado, esto podría tener una repercusión a efectos de la inspección laboral, ver cómo se afecta y se desafecta a los trabajadores. En principio, esos ERTE de limitación está para tener a todos los trabajadores afectados, en principio. Pero explicando la limitación que repercute en ese sentido, puede haber desafectaciones de los mismos. Puede existir teletrabajo, puede existir departamentos que nada tengan que ver con esa circunstancia, puede haber trabajadores que no, imaginemos un restaurante, puede haber un cocinero, un camarero y que algunos presten servicio por la limitación horaria y otros que no tengan esa capacidad, o que el restaurante, en este caso, por las limitaciones de restricciones con el turismo, se cierre o se mantenga cerrado y que se mantenga pues activo pues, el responsable de recursos humanos, contabilidad o cualquier otro. Cabe esa posibilidad de que sean limitaciones parciales. Vale. Eli nos pregunta respecto al ERTE TOP, donde la actividad se trata de carga y descarga de buques y no está dentro del listado del SENAE, ni tampoco es actividad vinculada directamente o indirectamente a dicho listado. ¿Se puede exonerar esta actividad? Entiendo que lo que está preguntando es si se puede acoger algún tipo de ERTE que permita exoneración. Si no está en el SENAE, no existe. Si no está en la cadena de valor, no existe. Y si tiene algún tipo de limitación que la pueda demostrar, pero si no, no tendría derecho
a bonificación. Esa limitación tendría que demostrarle si existe algún tipo de restricción o si existe algún tipo de otra cuestión. Si no, tendrá que irse a un ERTE top que conlleva exoneración, pero que conlleva también consumo de prestaciones de los trabajos de la plantilla, que siempre se podrán hacer por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Vale. Antonia nos dice si podías aclarar cuándo empieza a compatibilizar el tiempo de los 6 meses para poder despedir. Lo he explicado ya, desde que se desafecte al primer trabajador. Pero Vale. bueno, y la norma yo digo que es una cuestión jurídica, que me la pregunta y yo lo hago, pero que en la norma en principio está prevista para el mantenimiento del empleo. Ese es el esfuerzo que está haciendo, por eso las exoneraciones. Aquel que piense en despedir, pues tendrá en cuenta las exoneraciones cuando ha desafectado al primer trabajador, y ese es el compromiso de mantenimiento del empleo. Vale. Francisco nos dice, supermercados, restaurantes en bajos de hoteles o dentro de los mismos no pueden acogerse al supuesto de ingresos 50% de empresas SENAE. Lo ha dicho que sí se puede, si se demuestra y hay esa facturación. Yo dudo también que en este caso, dado la especificidad que es, pues no tengan ningún tipo de problema los bajos de un hotel, la dependencia de ellos y demás. Si no, también cabe la otra vía, en caso de cuestión de que no se ha aprobado o no se ha autorizado, pues también cabe la vía de presentarlo por limitación, explicando las restricciones que ese hotel está cerrado y la dependencia con el turismo inglés y alemán. Son las 12:10, no sé tu disponibilidad de tiempo, Alejandro, si te parece una última pregunta. Vale. Nos la hace Claudia, si una empresa con un ERTE top vigente hasta el 2 de octubre que no aplicó la exoneración y decide despedir trabajadores el mismo día, el 2 de octubre, para posteriormente plantear un nuevo ERTE top desde el 3 de octubre, ¿podría acogerse a las nuevas exoneraciones? Pero, bueno, la pregunta habría que ver cuándo se producen esos despidos. Si no ha habido exoneraciones o este tipo, tiene que hacer un expediente específico de despido. Si es el volumen de la empresa, pues a través de un ERE, habría que analizarlo, y posteriormente, si se da la circunstancia que se pueda exonerar, pues habrá que ver si está dentro de la casuística, que se traslada de un fuerza mayor, cosa que no ha comentado, a un ERTE top que conlleva exoneración, o un ERTE top con exoneración que ha dicho que no, a la prórroga de ese ERTE top con exoneración. Pero si por medio hay despido y anteriormente hay un ERTE top sin exoneración, yo dudo mucho que se pueda acoger a exoneraciones, pero habría que analizar el caso concreto. Habría que analizarlo. Muy bien, pues Alejandro, muchísimas gracias por tu colaboración. Yo he visto que muchas de las preguntas ya las habías respondido en tu presentación, con lo cual, como esta presentación va a ser pública, todas las preguntas que han quedado pendientes de resolver, les vamos a enviar el enlace con esta webinar. Podrán volver a escucharla y dar respuesta a esas preguntas que se han quedado ahí en el aire. Lo dicho, muchísimas gracias por tu colaboración, por tus conocimientos. Muchas gracias a todos los asistentes. La verdad que hemos mantenido un nivel de asistencia bastante alto, casi de 200 asistentes, con lo cual esto es bastante positivo para todos. Y nada, despido el evento en estos momentos deseándoles un buen día. Hasta luego.